bienvenidos a Distopia. Para un mejor disfrute de este video, te aconsejo que lo mires justo antes de la hora de dormir, o sea, ya cuando estés acostado o si estás comiendo mejor. Aquí vamos a primera para responder primeramente a la pregunta: ¿qué se siente? ¿Qué pasa cuando te cortan la cabeza una guillotina? ¿Cómo tú ves? Si miras para abajo no ves tu cuerpo, si ves la multitud, si tienes conciencia. Te voy a narrar toda una serie de experimentos que se hicieron a lo largo de la historia y un poco también de historia de la pena de muerte. Todo serio, los ejemplos más gores, más bestias que te puedas imaginar, de verdad, brutales, bien documentados. Todo esto es una locura, la verdad. Si quieres saber cómo tú te vas a sentir cuando te corten la cabeza de una guillotina, este es tu video, métele intro. Esto es una auténtica salvajada actualmente, pero antes era peor. Incluso las técnicas de ejecución antiguas eran mucho peores. Vamos a dar un repaso de por qué se llegó a inventar, a medir bien este artefacto de asesinato, por qué se llegó ahí y por qué siempre se consideró durante muchos siglos algo humano, racional y bueno. Primeramente, vamos a ver cómo eran los métodos de ejecución antes. Estaba la rueda, estaba la lapidación, que por cierto existe todavía en algunos países árabes con la ley Sharia, y actualmente la pena de muerte todavía existe en más de 54 países. Pero bueno, vamos a seguir. Golpizas hasta que te mataran, desmembramientos, ahorcados. Eso fue una táctica muy utilizada, la técnica de ahorcarte. Pero era muy desagradable, o sea, los cuerpos se quedan durante días ahí descompuestos. Venían las ratas, se lo comían, venían los pájaros, se lo comían. No te digo, este video es lo más gore que hay. Y aquí vamos a empezar a hablar de estos temas muy fuertes. Así que si te gusta esta temática, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete y hacer todas esas cosas tan lindas que nos gustan a nosotros los youtubers. Seguimos. A veces no había espacio para colgar a tanta gente porque mataban a tantos en ciertos momentos, ¿no? Que hacían estas especies de arbolitos de Navidad muy bonitos que te estoy poniendo aquí. Es que no había espacio. Entonces los nobles, para despegarse de las personas comunes, no querían verse así, porque para ellos era una deshonra quedarte colgado ahí, podrido ahí, que todo el mundo te viera podrido, apestando. Era algo feo, inmundo, que realmente lo es, ¿no? Entonces ellos decidían, cuando caían en desgracia, cuando eran condenados a muerte, casi siempre por alta traición, decidían que la cabeza se les cortara, las armas blancas. Era como una muerte limpia, pero cortado por una persona. Pero aquí llegamos al siguiente punto, que los humanos a veces no somos muy prácticos, que nuestra idea va por un lado, pero la práctica va por otra. ¿Por qué te digo esto? Cortar una cabeza no es fácil. Esto no es fácil. Aquí hay músculos, huesos, cartílagos, venas, hay un montón de cosas. Es fuerte, es una estructura fuerte la del cuello y no es fácil cortarlo. Hay que saber muy bien hacerlo y hay que tener la precisión exacta. No sorprende que en su momento esto se consideró como un oficio muy bien remunerado y se hicieron especialistas en cortar la cabeza, y la nobleza iba y les pagaba a ellos cada vez que tenían que matar a alguien. ¿No me crees? Te pongo ahora los ejemplos concretos por los cuales tú abriste este video. O sea, la decapitación se veía como cool, como un honor. Y si no, pregúntale a María Stuart, condenada a muerte en 1587, que le dieron primero un hachazo y no cortó la cabeza. Y la chiquita se quedó, porque era joven, se quedó gritando ahí de dolor, soltando sangre, chorros de sangre. Le dieron un segundo hachazo, no tuvieron que darle 3 hachazos para que finalmente se le cortara la cabeza y rodara con una manzana. Y dicen que cuando cogieron la cabeza estaba muy roja la cabeza, así que los ojos botados para afuera. Un horror. Esto sí era, efectivamente, daba un dolor terrible y era un salvajismo. Y ahora viene el segundo turno de la noche, y el próximo afortunado aquí que pasó a la historia por perder la cabeza de una manera brutal y espectacular es James Scott, condenado a muerte en 1685 por alta traición. Le dieron un golpe de hachazo y no le hizo absolutamente nada, una breve herida. El tipo se paró, miró al verdugo, se cagó en la madre el verdugo, se volvió a echar, otro golpe, no bastó. Le dieron 3 golpes más y no bastó. Al final el verdugo tuvo que sacar su cuchillo, ponerse a afilar ahí, en una plaza pública, ponerse a afilar el cuchillo ahí y coger con el cuchillo
terminar de picarle la cabeza porque aquí no había manera. El tipo tenía la cabeza dura, ¿verdad? Era un cabezón. O en 1766, la ejecución de Thomas Lally, que el hacha igual le dieron como 5 o 6 hachazos y tuvieron que sacarle filo, dar otro hachazo, no darle más filo, porque al final tuvieron que cortarle la cabeza. Y todo esto ya era demasiado, incluso para los humanos de esa época. Empezaron, es que era muy difícil también, y empezaron a inventar este tipo de cosas. Primero vinieron los alemanes con su invento de la DDL, que es este artefacto que te estoy dejando aquí, que era una cuchilla, y arriba de la cuchilla levantaban una piedra y le daban, o directamente cogían unos martillos y le daban a eso hasta que y te cortaba la cabeza. Venían muchos ejemplos. Realmente el invento como tal no es de Francia, aunque sí Francia lo perfeccionó, se lo cogió para ello y se hizo tan famosa en esto que nosotros lo asociamos a la Revolución Francesa. Correctamente lo asociamos como un símbolo de Francia, después la Torre Eiffel, y hasta yo tuve que buscar esta documentación para hacer el video en francés, ver y leer artículos en francés, porque ellos todavía tienen su morbo con eso, parece, y han escrito mucho al respecto. Así que suscríbete, suscríbete, porque esta información mayormente aparece en francés. Tenemos este otro invento de Inglaterra que le pusieron Maiden porque cortaba más señoras que otra cosa. De hecho, de ahí viene Iron Maiden, el famoso nombre del grupo de rock, que medía 4.5 metros de altura y ya se va perfeccionando. Los italianos también hicieron la manalla, que básicamente era eso, pero los franceses no solo fueron los que más usaron, sino le perfeccionaron el contrapeso, el filo, el rodamiento, ya lo llevaron a su máxima expresión. Porque cuando la Revolución Francesa, que se pusieron a racionalizarlo todo, a poner el hombre por encima de todo, por encima de toda deidad, por encima de toda religión, que no sirvió de mucho, porque al final lo que hacían fueron los que más mataron hombres, y llegaron a esto muy oscuro, que es la racionalización de la propia muerte. Racionalizaron el exterminio prácticamente, porque fue terrible, fue un total desastre, la verdad. El 1 de diciembre de 1789 ya se había inventado la guillotina tal cual la conocemos por el médico Joseph Ignace Guillotin, de ahí viene el nombre, que de hecho en su momento no le decían guillotín, le decían la Luisette, que vendría siendo como la de Luis o la Luisa, porque le cortó, fue famosa por cortarle la cabeza al rey de Luis XVI. Que por cierto, este hombre, como dato curioso, te diré que murió sin probar, murió de muerte natural, o sea, nunca probó su experimento a ver si de verdad era, como él decía, indoloro, humano. El primer uso fue en el 25 de abril de 1792, que fue un poco desastroso porque llevaron a la persona a que artefacto grandísimo, todo el mundo loco con ver aquello, la euforia, la revolución, maten a los contrarrevolucionarios, a los enemigos de la patria, a los que están al servicio de las potencias extranjeras, y todo el mundo gritando eso, y de repente aquello bajó, fue tan eficaz que la gente ni se enteró que habían matado, que habían cortado la cabeza, y ya pasó, ya se cortó la cabeza, pero y esto, fue un poco de desilusión. Fue tan eficaz que desilusionó en un principio. Y bueno, esto se veía como realmente igual para todos, la igualdad, porque aquí todos tienen que morir iguales, tanto los pobres como los ricos, todos morir iguales. Y viene el triste periodo que algunos dicen, historiadores, que duró mucho más que esto, pero que normalmente es de la primavera de 1793 al verano de 1794, que fue el periodo del terror revolucionario donde más personas murieron. No se sabe exactamente cuántas personas fueron cortadas en la guillotina. Algunos dicen que más de 2.000, más de 3.000. Todo lo que oliera a contrarrevolución, a todo lo que oliera a propaganda enemiga, todo lo que oliera a crímenes contra la seguridad del Estado, todos eran guillotinados al momento. Sin pruebas, sin juicio sumario, eso fue un desastre, una locura, ¿verdad? Y vino el debate de la decapitación lúcida. Algunos médicos decían que sí, que aquello era un salvajismo, que aquello era una monstruosidad, que sí causaba dolor, que sí causaba un sufrimiento grandísimo. Algunos decían que hasta 30 minutos después la persona seguía viva, sin pruebas. Ojo, porque atrás de esto se hizo toda una leyenda. Después vamos a matizar, si te quedas hasta el final del video, vamos a ver qué es real y qué no. Uno de los ejemplos más célebres de cortar la cabeza, para ir entrando ya a ver por qué se decía esto, que la gente seguía viva, porque hay mucha experiencia, hay muchos testimonios, que es la de Charlotte Corday, una pobre noble del siglo XVIII que fue condenada a decapitación por contrarrevolucionaria, que la pobre, después que le cortaron la cabeza, se dice que tenía una expresión facial
muy, o sea, como que detonando inteligencia, mirando para los lados, la pasearon su cabeza por toda la plaza, gente burlándose de ella, así mirándola, y hubo una persona que le dio un besito en la mejilla, y después del besito de la mejilla, se dice que la muchacha se sonrojó y sonrió. Esto ya está dentro en Teleendino, aunque sí esta gente era muy racionalista y esta gente lo escribían todo con acta, firmado, fecha, lugar, hora, este tipo de cosas. Está muy bien documentado, pero tómalo con pinza, es parte de leyenda, está ahí, o sea, lo puedes buscar en Google, pero tómalo con pinza porque a partir de ahora los ejemplos que vienen son muy fuertes, ¿entiendes? Alucinantes, y la ciencia dice que no es posible, así que vamos a tomarlo con pinza. Tenemos el ejemplo de Antoine Lavoisier, el famoso alquimista de su tiempo, que igual por contrarrevolucionario, por tener propaganda enemiga y por crímenes contra la seguridad del Estado le cortaron la cabeza. Y él, por el bien de la ciencia, dijo, ya que me van a cortar la cabeza, ya que estamos ahí, pues vamos a aprovechar. Y yo cuando me corten la cabeza, con juez, jurado y policía de testigos con acta firmada, voy a parpadear hasta que deje de morir, ¿no? O sea, hasta que deje de vivir. Lo cogieron en la cabeza y la persona estuvo, según los testigos, de manera muy lógica durante 15 segundos parpadeando sin parar, reforzando la teoría de la decapitación lúcida. Otro médico, Nomere, un tipo rarito de cojones, que este tipo había que hacerle un psicométrico mínimo, en sus ratos libres se dedicaba a ir a la plaza del pueblo y ponerse a dibujar las expresiones faciales de todos los que habían sido, de todas las cabezas que habían sido cortadas ese día, que eran una pila. A veces se cortaban más de 10 cabezas en un día. Alucinante. Y él también decía que era lo de la muerte lúcida, que sí, que se sentía dolor. Y aquí si quieres te dejaré algunas expresiones faciales que él pudo a testificar. Esto se va poniendo cada vez más rojo, cada vez más negro, rojo, negro y cada vez más oscuro. Así que prepárate. Ya te digo, el disclaimer, son documentos históricos, la ciencia no los avala, pero ahí están. Muchos decían, como por ejemplo este médico, que se sobrevivía hasta 15 minutos después. Y sí, tú veías cómo te cortaban la cabeza, tú veías cómo rodaba cielo-tierra, tú veías cómo la multitud te gritaba y tal, como esta muchacha que se sonrojó cuando le dieron un beso en la mejilla. Esto es terrible. Otro raro más retorcido, pero más que retorcido, es el médico Jean-Joseph Sue, que se dedicó a cortarle cabeza a ratones, lagartijas, animales de ganado, mamíferos, vacas, chivos, terneros, para medir después las expresiones faciales y si el animal sentía dolor o no. Y este también corroboró que había el fenómeno de la muerte lúcida, de la decapitación lúcida, que te metías, él decía, hasta 30 segundos totalmente consciente después de que te cortaron la cabeza. Este debate siguió muy fuerte, y en 1915 tenemos el ejemplo más gore de decapitación lúcida. Ojo, la mayoría de los médicos y la mayoría de los científicos en ese momento pensaban que era instantánea, pero nosotros aquí nos centramos en la parte más oscura, en la parte más misteriosa y en la parte más morbosa. Y que estos ejemplos son reales, estoy poniendo fecha, año, lugar, etc. En 1915 en Orleans, a un pobre infeliz acusado de igual, algo parecido, ¿no?, de espionaje contra los alemanes, que no había ni pruebas exactas de esto, o sea, no se sabe bien, pero el pobre infeliz pasó a la historia por lo que pasó, lo horrible de su muerte. Concretamente fue el médico Puyraud quien hizo, atestimonió el acta de lo que había sucedido, junto con los policías del pueblo y tal, o sea, de Orleans, que es una ciudad importante, no es un pueblo. Nuestro gran afortunado ahora de perder la cabeza es Henry Languillet. Después que se le cortó la cabeza, el médico atestimonió que él movía los ojos de manera lúcida, de manera coherente, que se le quedó por más de 30 segundos mirándolo al fijo, movió los labios y algunos dicen, aunque esto no sale en el acta oficial del médico, que hasta pronunció el nombre del policía que lo había echado para adelante. Pero esto no sale en las actas oficiales y es muy probable que sea una fake news o algo parecido a una fake news, un rumor o algo, porque ya en ese momento había, y con razón, un movimiento muy fuerte para acabar con estos espectáculos morbosos. Pero la razón principal era más ética, era no hacer estos espectáculos de la muerte, o sea, la racionalización de la muerte, por Dios, ya hasta aquí, ya no aguantamos más, ya no racionalicen tanto, ¿entiendes? Y bueno, finalmente se terminó quitando. O sea, en 1939 se publicaron todas estas series de cosas, de sucesos que te estoy diciendo, atestimoniando fielmente en una revista importante de medicina en los Estados Unidos, de que sí, el fenómeno de la muerte lúcida era real. Pero ya después la ciencia actualmente, que ha investigado el tema, pues dice que lo siguiente: el cerebro no puede estar más de 7 segundos sin
oxígeno. Máximo 7 segundos sin oxígeno. Ya los 3 o 4 sin oxígeno, ya que la sangre que llega no tiene oxígeno, o sea, ya sin nada. De hecho, a los 3 o 4 minutos ya puede haber daño cerebral. La ciencia dice que no, que por sufrir un traumatismo tan grande que de repente te arrancan de los nervios, te arrancan del cuerpo, te arrancan del oxígeno. Primero, es imposible respirar, y yo estoy 100% de acuerdo con esto. Los testimonios que hay de personas que hablaron después de la decapitación, yo no los creo, porque te cortan hasta las cuerdas vocales. Ahí están, es leyenda, vamos a decirlo, ahí están. Si quieres dejar un stand-by, pero yo lo personal no lo creo. Yo estoy en contra de esta pena de muerte también, ojo, aclaro. Por eso estoy haciendo este video tan gore, para hacer un poco de conciencia de que es lo horrible que es esto. La ciencia dice que viene un fenómeno como coma automático. En cuanto sientes el golpe, realmente ya cuando empiezas a sentir algo, ya como que se te va el alma del cuerpo, básicamente. No eres consciente de nada. Esos 15 segundos, esos 30 segundos que están muy bien documentados por imágenes, por testimonios, por dibujos, por médicos, de movimientos faciales, según la ciencia actual, simplemente son espasmos involuntarios. Que alguien pudiera estar consciente 15 segundos después, o que alguien realmente pudiera estar 15 segundos después, exactamente no lo sabemos, pero la ciencia afirma que no, que eso no es así, y que es una muerte instantánea, o que es muy inhumana y ese espectáculo se terminó prohibiendo. Si quieres más de este tema, suscríbete, dame like, haz todas esas cosas bonitas que nos gustan tanto a los youtubers, y nos vemos cuando nos veamos.